Este estudio maravilloso acerca del mensaje de Jesús a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, es decir, los mensajes están escritos en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a proseguir con el mensaje de la iglesia a Tiatira. Por lo tanto, le invito, amigo y hermano, a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18. Repito, libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 18. Por favor, acompáñenme a dar lectura a esta palabra que el Señor ha preparado para todos nosotros en el día de hoy. Reitero, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Quiero leer la palabra de Dios con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos al Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que vengas en esta hora, Señor, a hablarnos, a edificarnos a través de tu palabra. Habla, Señor, que tu pueblo oye y escucha lo que tú tienes para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos amigos, vamos a estudiar acerca del mensaje que el Señor Jesucristo envía a la iglesia de Tiatira. Le invito una vez más a que no se deje llevar por las distracciones, sino que usted esté muy atento a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este estudio que Dios sin duda alguna ha preparado para usted y para mí también. Primeramente, sería bueno que habláramos de la ciudad de Tiatira. Es interesante poder saber algunos datos de esta ciudad para asimismo hacernos una idea de cómo podría vivir la iglesia en aquellas épocas. La ciudad de Tiatira, muy contrario a las ciudades que hemos visto anteriormente como Éfeso, como Pérgamo, gloria al Señor, e igualmente como Esmirna, Tiatira era una ciudad muy pequeña, no era una ciudad costera, ni tampoco era una ciudad donde hubiera algún altar de renombre o algún servicio religioso en especial. Si era una ciudad idólatra, porque la mayoría de ciudades gentiles, es decir, ciudades que no pertenecían a Israel, a Judá, eran ciudades dadas a otros dioses, a otras creencias religiosas. Entonces se conoce a Tiatira como una ciudad pequeña, pero una ciudad muy comercial. ¿Qué era lo que hacía a Tiatira una ciudad tan comercial? Su punto geográfico. Se dice que esta ciudad Tiatira
estaba en medio de uno de los caminos más comerciales que había en aquellas épocas. Recordemos que en esas épocas predominaba el Imperio Romano y Roma había señalado rutas comerciales. Y afortunadamente Tiatira era una ciudad que estaba dentro de esa ruta. Por lo tanto, esto fortalecía tremendamente la economía de esta ciudad. Esta ciudad, a pesar de que era muy chica, muy pequeña, era una ciudad muy próspera. Se dice que en esta ciudad habían diferentes gremios compuestos por grandes empresarios y también por microempresarios, panaderos, herreros, personas que se dedicaban al tema de la alfarería, por así decirlo, alfareros, panaderos. Un gremio se conformaba de todos estos pequeños microempresarios que se unían y lograban consolidar grandes negocios. Por lo tanto, Tiatira se conocía como una ciudad próspera. Y como prueba de ello, quiero que leamos lo que dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 14. Aquí nos vamos a encontrar un dato muy interesante que comprueba contundentemente que Tiatira era una ciudad compuesta por personas que sabían diferentes artes y que conformaban diferentes gremios dentro de esta ciudad. Hechos capítulo 16, verso 14, dice la Biblia: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Lidia era una mujer comerciante, vendedora de telas púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí nos encontramos a una mujer llamada Lidia, adoradora del Señor, dice la Escritura, y era una mujer que vivía, era procedente de Tiatira, era una mujer comerciante, como nos señala aquí el verso 14, vendedora de púrpura, es decir, telas púrpuras, telas que eran muy costosas debido a su color, porque no todo el mundo, solamente los nobles y hasta mismo la realeza utilizaban este tipo de telas, color púrpura. Lo que significa que Lidia era una mujer próspera, pero aquí nos damos cuenta de dónde provenía esta mujer, de Tiatira. Entonces esto confirma lo que señalamos anteriormente. La ciudad de Tiatira, a pesar de ser una ciudad pequeña, era una ciudad muy próspera. Era una ciudad donde abundaban los comerciantes que conformaban gremios, y estos gremios ayudaban a consolidar grandes negocios, y esto hacía que quienes conformaban estos gremios prosperaban. Pero había una costumbre con la gente de Tiatira, y es que al conformar estos gremios, ellos tenían que mezclarse, socializarse con sus clientes que adoraban a otros dioses. Y al socializarse y al negociar con estos clientes, pues tenían que compartir su adoración a otros dioses, banquetes, fiestas paganas. Por lo que para los cristianos, para los hermanos de la iglesia de Tiatira, era un completo desafío ser cristianos, ya que esto podía llegar a comprometer sus estados económicos por causa de ellos adorar a Cristo y no participar de los banquetes, de las fiestas que se hacían cuando se ejecutaban estos negocios. Cuando los gremios se unían con sus clientes a negociar, hacían banquetes, hacían fiestas, adoraciones a falsos dioses. Y bueno, los cristianos no debían estar involucrados dentro de este tipo de negocios, por así decirlos. Entonces, esa era una desventaja que tenían los hermanos de la iglesia de Tiatira. Con estos datos podemos ver que no era fácil ser cristiano para aquellos hermanos de aquella ciudad. Y bueno, vemos que la ciudad era una ciudad muy próspera, muy bendecida en el área económica. Con estos datos, queridos amigos y hermanos, vamos a ir al mensaje. Primeramente, encontramos al Señor Jesucristo como el remitente
de este mensaje y mire cómo se identifica en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto. Aquí vemos a Jesús por primera vez dentro de estos mensajes presentándose como el Hijo de Dios, con este gran título que Él merece, el cual Él es digno y del cual Él es el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, también se presentó con este título, el Hijo de Dios, y los religiosos de aquellas épocas consideraron esas palabras pronunciadas por Cristo Jesús una herejía, y por esa misma razón quisieron condenar a nuestro Señor Jesucristo por llamarse Hijo de Dios. Pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí por primera vez en lo que concierne a estos mensajes de la iglesia, a las iglesias del Señor, a las 7 iglesias, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Aparte de esto dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Aquí hay un símbolo muy importante. Cuando Jesús se presenta como ojos, con ojos de llama de fuego, esto simboliza los ojos con los cuales nuestro Señor Jesucristo puede verlo absolutamente todo. Absolutamente todo. Aquí demuestra Jesús su único y exclusivo atributo de la omnisciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve. Dios puede ver lo más profundo y recóndito de nuestro corazón. Dios puede ver las intenciones de nuestro corazón, y aquí a la iglesia de Tiatira Jesús se presenta con este atributo, con aquel que tiene en sus ojos como llamas de fuego. Es decir, con sus ojos Jesús puede verlo todo, y también, aleluya, puede discernir lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente. Lo que no puede llegar a discernir quizás el pastor, el evangelista, el hermano, el misionero, el líder, Jesús sí lo puede discernir. Él con sus ojos puede ver, y al mismo tiempo, aleluya, puede, gloria al Señor, calificar lo que tú estás haciendo, si es bueno o no, si es aprobado o reprobado en su santa presencia. Y como tercer característica, Jesús se identifica como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esto también tiene un símbolo muy importante, y aquí vemos, aleluya, que el bronce y los pies representan la autoridad. ¿La autoridad para qué? La autoridad para pisar lo que a Dios no le agrada, para pisar el pecado, y al mismo tiempo para juzgar. Recordemos que en uno de los salmos, aleluya, la palabra de Dios nos dice que el Señor puso a sus enemigos por el estrado de sus pies. Aquí vemos que el Señor está por encima de todo. Y cuando el Señor habla aquí en los Salmos que puso a sus enemigos por estrado de sus pies, significa que el Señor juzgará a sus enemigos y tiene poder para vencer a sus enemigos. Y uno de los enemigos más grandes es el pecado. Entonces Jesús se presenta ante la iglesia de Tiatira como aquel que tiene el poder y la autoridad de juzgar el pecado, de pisar con autoridad y juzgar con autoridad el pecado. Proseguimos, queridos amigos, luego de que el remitente de esta carta, que es nuestro Señor Jesucristo, se presenta ante la iglesia de Tiatira. Aquí vemos cómo el Señor empieza a elogiar. Esta es una de las características similares que tienen estas cartas. A lo largo de estos estudios que hemos visto, podemos ver cómo el Señor primeramente elogia, y después del elogio viene la reprensión. Jesús presenta aquí el elogio a la iglesia de Tiatira. En el versículo 19 dice la Biblia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Aleluya. Algo que identificaba a la iglesia de Tiatira, queridos amigos y hermanos, eran sus obras con respecto al fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas encontramos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y fíjese que aquí encontramos precisamente el amor y encontramos a los demás que se derivan del amor: la fe, la paciencia. Aleluya. La iglesia de Tiatira era una iglesia que se identificaba por tener ese amor ágape, ese amor, aleluya, hacia las demás personas, ese amor hacia Jesús, ese amor hacia el Evangelio de Cristo. Ese amor, aleluya, lo llevaba a tener una fe especial hacia el Señor, una fe que representa la confianza que la iglesia de Tiatira tenía hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualmente le llevaba a ser serviciales, pues alguien que tiene amor, aleluya, puede hacer un servicio maravilloso. La iglesia de Tiatira era una iglesia servicial. Era una iglesia servicial hacia Dios. Estaban dispuestos a hacer la obra del Señor, a evangelizar, a apoyar la obra de Dios en lo que fuera necesario. Y aparte de ser serviciales, eran pacientes. Eran siervos, hermanos, dispuestos, aleluya, a soportar. Porque cuando hablamos de paciencia, hablamos de soportar circunstancias y hablamos de soportar caracteres de diferentes personas. Entonces, esta iglesia se identificaba por ser una iglesia dispuesta a soportar. Tenían paciencia con su hermano, con aquellos que tenían caracteres difíciles, a soportar las pruebas, las dificultades. Aleluya. Y algo que llama mucho la atención de esta iglesia de Tiatira es que, como dice el versículo 19, en sus últimos 2 renglones, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Aquí había una gran diferencia entre la iglesia de Tiatira con la iglesia de Éfeso, porque recordemos que una de las reprensiones que el Señor hace para la iglesia de Éfeso es que habían dejado el primer amor. Pero la iglesia de Tiatira no. La iglesia de Tiatira, el Señor dice y reconoce que sus obras postreras eran mayor que las primeras. Qué lindo es esto. Fue una iglesia que no decayó en su amor ni en su servicio a Dios. Sus obras resultaron ser mayores que las primeras. Muchas veces sucede lo contrario en el creyente. Cuando está en su primer amor, está ahí llegando a la iglesia, sirviendo al Señor, adorando a Dios, orando largas horas en la presencia de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, como que esas obras, como que esa comunión con Dios empieza a disminuir, Pero en esta iglesia era lo contrario. Jesús vio que las obras postreras, sus últimas obras, eran mayores que las primeras. Ellos iban, hermano, ascendiendo. Si empezaron orando, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, estaban ascendiendo en su oración. Si quizás estos hermanos congregaban 2, 3 veces a la semana, ellos aumentaron, congregaban todos los días. Si ellos quizás, aleluya, empezaron con ese anhelo de servir, de apoyar la iglesia 1 vez por semana, salir a evangelizar 1 vez por semana, ese anhelo creció, esas obras crecieron, porque congregaban más, apoyaban más la obra, quizás evangelizaban más. Las obras de la iglesia de Tiatira resultaron siendo mayores que las primeras. Qué tremendo ejemplo de esta iglesia. Y es un ejemplo que debemos, querida iglesia, nosotros tomar. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que sea amorosa, servicial, una iglesia de fe
que su confianza hacia el Señor nunca mengüe, y una iglesia con paciencia, una iglesia que esté dispuesta a soportar. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores y en estos mismos estudios, ¿está dispuesto usted a soportar todo por amor al Señor? ¿Tiene usted la paciencia por amor a Dios de soportar a aquellos que son de difícil carácter? Aquellos que, aleluya, son difíciles, como a veces dice la Biblia, difíciles de soportar. ¿Tiene usted la paciencia de soportar las circunstancias difíciles y contrarias y adversas que la vida nos presenta delante de nosotros? Muchas veces la iglesia no quiere soportar, muchas veces la iglesia no quiere tener paciencia, muchas veces la iglesia ante la primera adversidad lo primero que piensa es renunciar. Muchas veces el hermano que conforma la iglesia no quiere soportar el difícil carácter de X o Y hermano. Cuando quizás le mira un poco mal el hermano entra en desánimo. Y lo primero que dice: no, en esta iglesia no hay amor. Mire cómo me miró el hermano, me miró feo. Mire cómo el hermano me saludó, me dejó hasta con la mano extendida. Y muchas veces no soportamos, no tenemos esa paciencia. La iglesia del Señor debe identificarse por soportar, por tener paciencia, por tener amor. El amor es lo fundamental, y el amor nos conlleva a tener la fe en el Señor. El amor nos conlleva a soportar, a tener paciencia, y el amor nos conlleva a ser serviciales. Pero algo que debe tener la iglesia del Señor y que debe tomar como ejemplo de esta iglesia de Tiatira es que las obras postreras sean mejores que las primeras. Oh hermano, pero sabemos que en la iglesia actual, lamentablemente, esto ha sido difícil. ¿Por qué? Porque, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, muchas veces recordamos cómo éramos al principio, cómo teníamos una linda comunión con el Señor. Quizás íbamos diariamente a la iglesia, así lloviera, así hiciera truenos, relámpagos, ahí estábamos en la iglesia. No nos perdíamos un culto porque teníamos esa sed, ese anhelo de buscar la presencia del Señor. Recordamos esos momentos cuando éramos los primeros en llegar a la iglesia para orar, porque teníamos esa sed, ese anhelo de hablar con Dios, de estar en una comunión con el Señor. Y luego de que terminaba el culto en la iglesia, llegábamos a la casa y dábamos gracias a Dios y poníamos el reloj para las 3 de la mañana levantarnos a orar en la presencia de Dios. Qué lindos momentos. Yo creo que muchos de ustedes recordarán esos momentos maravillosos en los que usted no se perdía ningún culto, en los que usted llegaba a la casa y quería más del Señor, y tomabas la Biblia y la leías y querías escudriñar más del Señor. Pero ahora eso quizás para algunos hermanos ha venido decayendo. Antes ibas todos los días a la iglesia, ahora vas solamente una vez a la semana, o quizás a mucho vas una vez cada 15 días. Y ahora en estos tiempos, muchos de pronto tienen miedo, no voy a la iglesia porque no se sabe qué pueda pasar. Y como que ese amor se ha menguado, ya no hay las mismas obras, ya no pones el reloj a las 3 de la mañana para levantarte a orar al Señor, ya no lees la Biblia, no escudriñas la Biblia en casa. Oh hermano, yo quiero que tomemos este ejemplo que nos deja la iglesia de Tiatira, una iglesia que sus obras resultaron siendo mejores, las obras postreras resultaron siendo mejores que las primeras. Y qué lindo es esto, qué lindo es que el cristiano, en cuanto a sus obras, en cuanto a su comunión con el Señor, pueda ascender más y más. Es maravilloso que nosotros reflexionemos en esto. Y yo te invito a que te hagas una autoevaluación, un autoexamen. ¿Cómo ha estado tu relación con el Señor? ¿Ha ascendido o quizás ha descendido?
¿Oras más de lo que orabas antes? ¿Congregas más en la iglesia de lo que congregabas antes? ¿Lees la Biblia más de lo que leías antes? Oh hermano, yo te invito a que hagas un autoexamen en tu vida y puedas calificarte y puedas decir: pastor, yo doy gracias a Dios porque he mantenido una relación maravillosa con el Señor y cada día más me siento más atraído por Dios, cada día más tengo más sed del Señor y deseo más de Dios. Aleluya. Si esto es así, que Dios te bendiga y que tu relación con el Señor pueda ascender más y más. Pero quizás hay hermanos que pueden reconocer en esta hora: pastor, yo reconozco lo contrario. Yo reconozco que he dejado de orar a Dios, he dejado de congregar, he dejado de ayunar, me he enfriado espiritualmente. Reconozco que he entrado en desánimo. Y atención a esto, queridos amigos y hermanos, porque el hecho de entrar en desánimo es algo que usted y yo damos rienda suelta, es decir, permitimos en nuestro corazón. Muchas veces el creyente o las personas, no solamente el creyente, cualquier persona tiende a echar la culpa de sus fracasos a cosas, a circunstancias, y no reconoce que ha sido por sí mismo el fracaso que está experimentando. Tenemos que reconocer nuestros errores. Y si el creyente, aleluya, ha dado lugar a que su relación con Dios disminuya, a que usted ya no esté orando, ya no esté ayunando, ya no esté leyendo la Biblia, esto ha sido porque nosotros mismos le hemos abierto el corazón al desánimo. Aquí la culpa no es de fulano, aquí la culpa no es del líder, no, la culpa es de nosotros, porque nosotros sabemos que debemos mantener una relación con Dios, pero quizás nuestra fe ha menguado, ha fallado, y nosotros mismos le hemos dado lugar al desánimo. Nosotros mismos como que no queremos. Pasa como cuando el profeta Elías entró en desánimo, cuando Jezabel, aleluya, esta mujer le amenazó de muerte. Dios proveía ángeles que le daban alimento y le decían a Elías: levántate y come. Elías comía, pero Elías seguía desanimado. Elías decía: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios siempre enviaba un ángel que le diera de comer a Elías. Entonces, ¿por qué Elías se desanimó? ¿Sería por la amenaza de Jezabel? No, Elías se desanimó porque él quiso darle lugar al desánimo. Dios envió ángeles que le dieran de comer, pero Elías seguía con el mismo desánimo. Querido amigo y hermano, muchas veces el creyente le pasa lo mismo, está enfrentando una situación crucial y se desanima, y Dios provee ángeles, provee mensajeros, pastores que te hablen por este medio, por diferentes medios, para que te den un alimento espiritual, pero nosotros queremos seguir con el desánimo. Así como Elías. Y Dios tuvo que decirle a Elías cuando se escondió en aquella cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Vete, profetiza, unge a este varón como rey y haz lo que yo te he mandado hacer. Dios tuvo que exhortarlo y mandarle inmediatamente a ejercer su ministerio. Dios no le dijo: ay, pobrecito Elías, estás desanimado, ven, yo te voy a consolar un ratito. No, Dios le dijo: ve. ¿Qué haces ahí escondido? Entonces, hermano, no permitamos que el desánimo, que es lo que ocasiona nuestra bajeza espiritual, que ocasiona que ese primer y maravilloso amor hacia el Señor mengue, tenga efecto en nuestras vidas. No, porque el desánimo, vuelvo y repito, no se produce por X o Y persona, es porque nosotros mismos le damos lugar al desánimo. Es porque nosotros mismos, queridos amigos y hermanos,
Queremos, aleluya, que el desánimo entre y decimos no más y nos portamos como niños pequeños con, aleluya, con rabietas. Y no puede ser así. Dios nos da esta palabra para que tengamos el ejemplo de la iglesia de Tiatira, una iglesia, aleluya, que estaba ubicada en medio de un lugar donde había idolatría, donde había pecado, pero qué lindo que esta iglesia tuvo obras, sus obras postreras fueron mayores que las primeras. Qué lindo que nosotros como iglesia nos identifiquemos de esta manera, que a pesar de las pruebas, de las luchas, nuestras obras para el Señor, nuestro servicio para Dios, nuestro amor para Dios no mengüe. Ahora en estos tiempos estamos pasando por situaciones difíciles, por luchas, pruebas, la pandemia. Muchos quizás perdieron su trabajo, muchos quizás no pueden laborar como lo hacían antes. La normalidad a la que poco a poco estamos entrando no es la misma. Y quizás muchos se sienten tristes, pero yo te digo, hermano, no permitas que estas situaciones te desanimen. Quizás no hemos podido, aleluya, realizar cultos en la iglesia como lo hacíamos antes. No hemos entrado a una normalidad total, pero que esta situación, hermano, no sea de desánimo, no. Que nuestras obras postreras, que nuestra comunión con Dios no mengue, al contrario, que aumente. Entonces, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Cómo está tu obrar para el Señor en este momento? Si quizás usted reconoce, pastor, le he dado lugar al desánimo, no he querido orar, no he querido ir a la iglesia tampoco a orar, me he dedicado a otras cosas, he hecho otras cosas, pero no he querido orar, no he querido ir a leer la Biblia, no he querido ir a la iglesia a orar, he puesto miles y miles de excusas. Oh hermano, si esto está aconteciendo en tu vida, Dios te está hablando a través de esta palabra, Dios te está confrontando a través de este estudio que el Señor nos está entregando. Es tiempo de que dejemos el desánimo a un lado y que empecemos a mejorar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Es una característica que usted y yo debemos tener como iglesia del Señor. Basta ya de darle lugar al desánimo. Tenemos un Dios que nos fortalece. Tenemos un Dios que tiene poder para ayudarnos. Tenemos un Dios que nos envía ángeles, mensajeros, así como Dios hacía con Elías, que le enviaba ángeles para que le dieran de comer a Elías y se levantara en medio del desierto. Tú no estás solo. Usted podrá decir, pastores, que no tenemos culto en la iglesia, pastores, que hace falta reunirnos. Sí, hace falta reunirnos, pero en medio de este desierto Dios está proveyendo ángeles, Dios está proveyendo mensajeros que te dan una palabra. Y yo creo que uno de los mensajes que Dios te está entregando, que viene de parte de Dios, es el que estás escuchando en esta hora. Dios te está entregando un mensaje para que no le des lugar al desánimo, sino para que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret y venzas ese desánimo y sigas adelante, porque el largo camino te resta. Oh hermano, no es tiempo de detenernos, no es tiempo, aleluya, de dejarnos llevar por el desánimo. Es tiempo de levantarnos, porque el largo camino nos resta, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta hora? Glorifique el nombre del Señor desde su casa, desde el lugar donde usted está. Glorifique el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Proseguimos con este mensaje. Luego del elogio viene la reprensión. Y mire la tremenda reprensión. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo es esto. En aquella iglesia, en Tiatira, había una mujer que no precisamente se llamaba Jezabel. Cuando Jesús habla y quizás, aleluya, la menciona como Jezabel, no se refiere a que precisamente se llamara Jezabel, sino que esta mujer tenía la conducta
de Jezabel la que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, exactamente en el libro de Segunda de Reyes. ¿Quién era esta mujer Jezabel? Era una mujer que fue reina en Israel. Fue reina porque Acab, rey de Israel, contrajo matrimonio con esta mujer Jezabel. Ella era de Sidón y de hecho era princesa, era hija del rey de Sidón. Y Acab, con el fin de establecer buenos términos con otras naciones, alianzas que favorecieran a Israel, decide tomar a Jezabel como esposa. Pero recordemos que esto era prohibido por Dios. Dios en su ley prohibía que los israelitas se casaran con mujeres extranjeras. Esto era por causa de que, aleluya, al relacionarse con mujeres extranjeras, pues los israelitas adaptarían las costumbres, las religiones y resultarían adoptando los falsos dioses de otras naciones. Y precisamente esto fue lo que sucedió con Acab. Jezabel adoraba a este falso dios Baal, y cuando Acab se une en matrimonio con Jezabel, pues Jezabel resulta seduciendo a Acab, y no solamente a Acab, sino al pueblo de Israel, a adorar a otro dios. Jezabel, se encarga de traer sus falsos profetas de Baal, y al mismo tiempo se encarga de elevar adoración, de que el pueblo de Israel adoptar esa adoración a este falso Dios. Fue tan tajante Jezabel en ese momento que ella hizo persecución en contra de los profetas de Dios. Los persiguió, pero hubo un hombre justo que afortunadamente logró proteger a algunos profetas del Señor. Y ahí recordamos también cómo el profeta Elías mantuvo, aleluya, un duelo en contra de los profetas de Baal para demostrarle a Israel cuál era el verdadero Dios, el Dios único, digno de alabanza y de adoración. Y ahí fue cuando Dios le responde a Elías mandando fuego del cielo. Los israelitas se arrepintieron y de esta forma volvieron nuevamente a la presencia de Dios. Elías manda que los profetas de Baal sean decapitados, y cuando Jezabel se entera de esto, pues manda a perseguir al profeta Elías. Esta era Jezabel, esta era la conducta que ella tenía. Era una mujer dominante, una mujer que perseguía a los siervos de Dios, una mujer que, aleluya, se encargaba de influenciar la adoración a falsos dioses, con el fin de extraviar del buen camino al pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor se dirige a esta mujer, repito, no era una mujer que se llamaba Jezabel, no, era una mujer que tenía este tipo de conductas. Y lo más tremendo es que esta mujer se hacía pasar por profetisa y enseñaba. Esto fue algo extremadamente delicado. ¿Por qué? Porque esta mujer era una de las líderes de la iglesia de Tiatira. La iglesia estaba en grave peligro. Estaba siendo dominada y estaba siendo enseñada por una mujer que promovía el pecado. Por una mujer, aleluya, que se hacía pasar por profetisa con el solo hecho de decir: Dios me dijo que este es el mensaje que debo entregar, pues toda la gente lo creía. Oh, hermano, y en esto hay que tener mucho cuidado. La iglesia de Tiatira olvidó un consejo muy importante que el apóstol Pablo había entregado, aleluya, a la iglesia de Corinto en aquellas épocas. Y quiero que leamos este consejo que el apóstol Pablo dio para la iglesia de Corinto en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Repito, libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 29. Mire lo que dice la Biblia aquí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, escuche, y los demás juzguen. ¿Escuchó esto? Vuelvo a leerlo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás
juzguen. Mire qué consejo tan tremendo. Dios, a través del apóstol Pablo, decía, bueno, que los profetas hablen, pero que los demás juzguen. Cuando se habla de juzgar, se habla de poner a prueba lo que se está hablando, si viene o no proviene de parte de Dios. A la iglesia de Tiatira se le olvidó ese consejo. Por eso esta mujer, con su influencia, siendo líder en esas épocas, ella simplemente decía, Dios me mandó a decir esto, y ellos inmediatamente lo creían. No ponían a prueba si verdaderamente lo que esta mujer estaba hablando era o no era de Dios. Entonces la mujer, con esa ventaja, se encargaba de seducir, como lo dice aquí mismo en Apocalipsis. Dice versículo, aleluya, ahí mismo en el versículo 20, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es tremendo, hermanos. Esta mujer se encargaba de decir, yo les hablaba anteriormente al principio, por eso es interesante hablar un poco de la historia de la ciudad. Y yo les hablaba al principio que en Tiatira era una ciudad muy pequeña, pero muy comercial, muy próspera, y que habían gremios conformados por panaderos, por alfareros, por personas que elaboraban, microempresarios que hacían diferentes artes, diferentes labores en aquella ciudad. Entonces estos gremios se reunían con sus clientes para hacer negocios, pero en esa mesa de negociación, por así decirlo, compartían banquetes, hacían fiestas, hacían rituales a los falsos ídolos, esto con el fin de socializar un poco más, agradar a sus clientes y así poder sellar los negocios. Esto permitía que estos gremios prosperaban. Entonces, ¿qué se encargaba de hacer esta mujer? Esta mujer decía, hermanos, no tiene nada de malo de que usted comparta la religión de ese cliente. Usted es panadero, usted es alfarero. Dios me dice que no tiene nada de malo eso. Comparta con ellos. Comparta un culto religioso a ese falso Dios. Total, ya somos perdonados, ya somos salvos por Dios. Así que lo que tú hagas de aquí en adelante no tiene nada que ver. Puedes hacerlo. Y a eso es lo que el Señor denomina fornicación. Recordemos que cuando el pueblo de Israel se apartaba a adorar a otros dioses, el Señor los llamaba adúlteros, por cuanto mantenían otra comunión con otro Dios fuera del verdadero Dios. Entonces esto era lo que hacía aquella mujer. Coman alimentos presentados a los ídolos, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y los inducía, y todo detrás del lema, Dios me habló. Dios me dijo, que ese es un lema que hasta el día de hoy seducen a muchas personas. Hay gente que cuando escucha a un supuesto profeta, Dios me dijo que hiciera esto, todos paran oídos a ver qué Dios dijo, pero no lo ponen a prueba. Y este fue el error de la iglesia de Tiatira, y muchos caían en eso, ¿no? La hermanita, ella es líder, y ella le dijo que Dios le había dicho esto, que Dios le había revelado eso. Así que si Dios le dijo, por algo será, no hay nada de malo en eso. Cuidado. Esto, hermano, era un punto en contra, un terrible punto en contra para la iglesia de Tiatira. Una mujer que era falsa profeta. Dios no habló para nada de esto, en ningún momento para esta mujer este tipo de cosas, pero ella lo hacía. Y muchos hermanos caían en ese error, en ese pecado. Ellos recibían esa enseñanza, creían a esa falsa palabra y caían de esta forma en estas fornicaciones, como el Señor Jesús lo describe para la iglesia de Tiatira. Y esto obviamente producía el juicio de Dios, el juicio del Señor, pues, aleluya. En el versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran.
O sea, el juicio iba también para los que creían a esa palabra. Aquí el Señor habla de forma simbólica, no habla precisamente de que esta líder adulterara con otras personas, no, sino que lo habla en un sentido espiritual, un adulterio espiritual. Compartían esa enseñanza, recibían e iban, aleluya, y cometían este tipo de pecados, compartían banquetes desagradables a Dios, compartían cultos religiosos que no eran para Dios, sino eran para otros dioses, sino que ellos lo hacían porque esta profetisa les había dicho que no había nada malo en eso. Y es triste ver que en estos tiempos se han levantado falsos profetas, falsos maestros que enseñan precisamente lo que esta mujer Jezabel, o denominada Jezabel, enseñaba en esos tiempos. Es triste ver falsos pastores, falsos profetas que dicen: hermano, usted aceptó a Cristo, usted ya está salvo, ya lo que usted haga no tiene nada que ver. Si usted se emborracha, puede emborracharse, ya no tiene nada que ver. Lo que importa es que usted crea en Jesús. Si usted va a fiestas, si usted va a discotecas, si usted conoce a una mujer y si usted quiere conocer a otra mujer, no hay nada de malo en eso. Si usted ya le entregó su vida a Dios, ya es salvo, y lo que usted haga o no haga no tiene nada que ver. Estamos en tiempo de la gracia. Es lo que falsos maestros en estos tiempos enseñan y la gente lo cree. Es por eso que hay gente que dice: no, Dios no mira lo de afuera, Dios mira solamente el corazón. A Dios no le importa lo que yo haga, si yo me voy a una fiesta, si yo me fumo un cigarrillo, si yo me emborracho. Dios no va a mirar eso, Dios le importa que yo solamente crea en Él. Es lo que está pasando en estos tiempos. Y cuánta gente se deja llevar por esta mala enseñanza. Y todo es con el escudo de que estamos en tiempo de la gracia. No, como estamos en tiempo de gracia, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Dios no va a mirar lo que yo haga, a Dios le importa que yo haya creído en Él. Y no es así, hermano. Cuando hemos creído al Señor, lo primero que hacemos es arrepentirnos. Y el arrepentimiento verdadero trata en sentir dolor por el error que hemos cometido y no volverlo a hacer. Es decir, que si éramos borrachos y un día aceptamos a Cristo, a Jesús, y nos arrepentimos de ese pecado, pues no volvemos a emborracharnos. Que si un día éramos mujeriegos, pero aceptamos a Cristo Jesús, ya no vamos a volver a ser así, sino vamos a ser fiel a nuestra esposa y la mujer va a ser fiel a su esposo. Que si antes esta persona era dada a los vicios, pero se arrepintió y creyó a Jesús, pues su creencia en Jesús lo demuestra con las obras de arrepentimiento. Nunca más vuelve a los vicios. Esa es la forma correcta en la que debemos creer en Jesús. Que esa vida llena de pecado, esa vida llena, aleluya, de falsedad, de vicios, de adulterio, de fornicación quedó atrás y empezamos una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas, por falsos profetas. Mire lo que el apóstol Pablo aconsejó ahí en 1 Corintios 14, 29. Si van a profetizar, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dios permite que pongamos a prueba si esa profecía es o no es de Dios. Hay gente, como mencionaba anteriormente, que cuando escuchan ese lema, no es que Dios me dijo, Dios me habló esto, la gente inmediatamente lo recibe sin ponerlo a prueba. ¿Será que lo que habló ese hermano, ese joven, esa joven, ese maestro, ese pastor, ese profeta, será que es de Dios? Pastor, ¿y cómo lo pongo a prueba? Pues a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante que usted participe y escuche estos estudios bíblicos para que su conocimiento en cuanto a la Biblia se expanda más. Y así usted no va a ser, hermano, engañado con facilidad. No nos dejemos engañar.
En estos últimos tiempos, el Señor claramente habló que se levantarían falsos profetas. Entonces es cuando más debemos poner a prueba que lo que está hablando este hermano, esta hermana, es o no es de Dios. Tengamos cuidado. Cuando Dios habla algo que viene de parte de Él, siempre el Señor lo va a hablar con un fundamento bíblico. Si Dios lo va a hablar con un fundamento bíblico. Porque Dios, aleluya, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, por ahí vamos probando si eso viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Hay que observar la conducta de este siervo que dice: Dios me habló. Hay gente que es iracunda, que es contenciosa, que dice malas palabras, pero dice: Dios me habló. Entonces ahí yo puedo discernir cómo Dios va a hablar a través de un hermano que es contencioso, que es iracundo, que dice malas palabras, que ni a la iglesia viene. Viene cada 15 días, pero supuestamente Dios le habla. Pero no, hay gente que está ahí, no, Dios dijo a través de ese hermano. Hermano, aleluya, Dios va a usar personas, siervos de buen testimonio. Entonces por ahí vamos poniendo a prueba si lo que ese hombre, esa mujer dice, eso no es de Dios. Hay personas, hay ciertos profetas que no se sujetan a nadie, que no congregan, que no están en un culto, que si el pastor dice algo inmediatamente lo cuestiona, nunca están en un culto escuchando palabra de Dios, pero ellos reciben profecía, ellos reciben revelación. Y esta es una conducta reprobada delante de Dios. Alguien que no va a la iglesia, que congrega muy poco, que quizás es contencioso, que no se sujeta a las autoridades y viene a decir: no, Dios me dijo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Dios nos da la autorización de poner a prueba. Muy bien lo dice claramente 1 Corintios 14, 29. Los demás juzguen. O sea, podemos ver si verdaderamente ese siervo es el profeta que dice ser. Hay gente que vive en adulterio, que vive en fornicación, que viven en unión libre, que viven con una persona, no se han casado, pero dicen: Dios me habló, Dios me dijo esto. Y ahí están los otros poniendo cuidado. Uy, Dios le dijo a ese hermanito. Pero no se dan cuenta que es una persona que vive en pecado, que quizás hasta mismo está disciplinada, que quizás hasta mismo sus conductas son reprobadas, vive en adulterio, en fornicación, pero hay mucha gente que lo cree. No, Dios le dijo a ese hermanito, si Dios le dijo es por algo. No, hermano, Dios no se contradice en su palabra. Dios no va a utilizar a un adúltero, a un fornicario, para hablar un mensaje que viene de parte de Dios. Dios, si quiere que ese adúltero y ese fornicario se convierta, sí, se arrepienta, Dios lo ama. Pero para que esta persona venga a decir: no, Dios me dijo esto, cuidado. Ahora, la profecía, el mensaje, también hay que juzgarlo. ¿Qué fue lo que esa persona dijo que supuestamente provenía de parte de Dios? Hay que ponerlo a prueba. ¿Y cómo lo pongo a prueba? A la luz de la palabra del Señor. Allí pongo a prueba si esa profecía es o no es de Dios. Si esa profecía es bíblica o no es bíblica. Y la profecía siempre, todo don del Señor, siempre va a lograr edificación para la iglesia. Pero hay profecías que generan discordia en la iglesia, generan rebeldía hacia el líder, hacia el pastor, como que promueven la rebeldía. Entonces hay que tener cuidado. No es llegar y escuchar a ese hermanito: Dios dijo esto, y escucharlo y recibirlo. No, porque, hermano, edificará
¿Cuántos hombres que dicen ser profetas dicen, hermanos, Dios me dijo que usted no debe hacerle caso a ese pastor, vamos a poner una nueva iglesia y Dios me dijo que usted debe venir conmigo, que usted debe apoyarme en esta nueva iglesia, en esta nueva congregación que vamos a hacer? Y hay gente que dice, no, sí, me voy con ese hermanito, Dios le dijo que debía irme con él, que ya Dios no estaba con este pastor, que ya Dios no estaba en esta iglesia, así que me voy a la nueva iglesia que va a poner este pastor, que va a poner este hermanito porque Dios se lo dijo. Cuidado, hermanos, porque Dios, aleluya, no va a revelar este tipo de cosas. Dios siempre va a buscar la forma de que prediquemos el evangelio, no a los que ya están convertidos, sino ir a las almas perdidas. Si verdaderamente ese hermano va a ser usado para hacer otro ministerio, otra iglesia, otra denominación, pues no va a ir a los hermanos porque no es lo bíblico. No va a pescar en una pecera, no, va a ir a las almas perdidas, a hablarles de Cristo, a hablarles del arrepentimiento. Entonces, si ese hermano llega a decirte, no, hermano, es que Dios me dijo que te salieras de ahí, que no te sujetaras más porque ya no está Dios ahí y vas a venir conmigo, que conmigo sí está Dios, cuidado, porque esa profecía no está edificando, está destruyendo, está generando rebeldía y eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Entonces tengamos cuidado. Lamentablemente esto sucedía con la iglesia de Tiatira. Hermanos que creían a esta falsa líder y que profetizaba y hablaba. Tengamos cuidado nosotros con lo que escuchamos, con el mensaje de X o Y hermano que escuchamos. Hay que probarlo. Y no te lo estoy diciendo yo, la misma Biblia lo está enseñando que debemos poner a prueba. Aleluya. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso y tan paciente que miren lo que dice aquí en el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios es tan misericordioso que quería que esta mujer se arrepintiera, pero lamentablemente la mujer no quería arrepentirse. Pasó lo mismo con la Jezabel del Antiguo Testamento. Dios le dio la oportunidad a Jezabel para que se arrepintiera cuando ella supo que los profetas de Baal fracasaron y que el pueblo de Israel se dio cuenta que el verdadero Dios era Jehová. Jezabel podía haberse arrepentido y haber reconocido su error. Wow, durante mucho tiempo he adorado a un falso Dios, pero ahora hay un Dios que hace caer fuego del cielo. Ese es un Dios vivo, un Dios verdadero. Pero Jezabel no se quiso arrepentir. Jezabel lo que hizo fue perseguir a Elías. Y esta mujer no se arrepentía. Dios le dio muchas oportunidades, pero no quería. Aquí vemos la bondad, la misericordia, la paciencia del Señor, que a pesar de que hay hermanos, personas que lamentablemente no se dejan guiar por Dios, que no enseñan bien la palabra, que se escudan en la frase Dios me dijo para engañar a mucha gente, Dios le da oportunidades para que se arrepientan. Dios utiliza siervos, pastores que predican el verdadero evangelio para que ellos escuchen y se arrepientan, pero qué triste ver que estas personas no se arrepienten. Por eso viene el juicio de Dios, para aquellos falsos y para los que se dejan engañar. Pero aquí, aleluya, vemos, gloria al Señor, que hubieron hermanos que estuvieron firmes en la fe. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Habían hermanos en Tiatira que no creían a esas falsas palabras, a esas falsas profecías, que no retenían esas palabras, y la promesa del Señor es, no les impondré carga. Oh hermano, qué lindo que a pesar de que en estos tiempos hayan falsos profetas, hayan falsas palabras, falsas enseñanzas, haya un pueblo que permanezca en la fe, que no ande recibiendo esas falsas enseñanzas, falsas profecías, sino que mantiene la verdadera fe en Cristo Jesús. Y a estos el Señor promete, aleluya, que no va a poner cargas.
Estos son a los que son fieles, a los que les gusta escudriñar la palabra y los que les gusta poner a prueba si lo que se está diciendo es o no es de Dios. Por eso vuelvo y reitero cuán importante es que escudriñemos la Biblia. Cuán importante, hermanos, es que estudiemos la palabra del Señor para no andar dejándonos seducir por falsos mensajes, por falsas enseñanzas. Entonces, habían hermanos en Tiatira que se mantenían en la fe y para ellos hay esa promesa del Señor. Aleluya. Y el Señor les manda en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dios habló para estos hermanos: lo que habéis aprendido, lo que habéis retenido de la sana doctrina, retenedlo hasta que yo venga. Hermano, la doctrina que tú has recibido de la iglesia del Señor, la doctrina verdadera del Evangelio de Cristo, hay que retenerlo para siempre, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos quizás falsos maestros dicen: no, el Señor me ha revelado una nueva forma de buscarlo? Y hay gente que crea eso. No, hermanos, retengamos la verdadera doctrina. Retengamos lo que el Señor verdaderamente nos ha enseñado. Cuidado con esas falsas enseñanzas. No, es que Dios me dijo que ahora para usted tener sanidad tiene que encontrarse un pelo en la Biblia y agarrar ese pelo y ponerlo en agua y tomárselo y ahí se le sanan todas las enfermedades. Y hay gente que crea eso. ¿Cuándo en la Biblia, cuándo el Señor enseñó algo así? No, nunca. Jesús simplemente enseñó: impondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor Jesús, aleluya, enseñó que podríamos hacer obras mayores para los que creyéramos. Y para los que creyeren, las obras que yo he hecho, Él también las hará. Imposición de manos, declarar en el nombre de Jesús sanidad a larga distancia, sin necesidad de ir a donde un enfermo. Eso fue lo que Jesús hizo en una ocasión cuando sanó al siervo del centurión. Jesús declaró sanidad a larga distancia y sanidad se llevó a cabo. Y esto lo podemos hacer, pero Jesús en ningún momento dijo: en la Biblia van a encontrar un pelo, qué sé yo. No. Pero hay gente que lo cree. Cuidado. Cuando salgan personas revelando nuevas modalidades para buscar al Señor, cuidado. Dios quiere que retengamos la doctrina que hemos aprendido. Retengamos que hay que congregarnos, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que guardarnos en santidad tanto interior como exteriormente. Retengámoslo hasta que el Señor venga, no hasta que cualquier falso maestro o profeta venga a decirle: no, el Señor me dijo que ya no es necesario hacer esto, créame porque Dios me lo dijo. No, cuidado con eso, hermano. Retengamos la doctrina del Señor hasta que Él venga por nosotros. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Wow, esto es maravilloso. Vale la pena. Dios nos promete que tendremos autoridad sobre las naciones. Y esto va a ser en el reino milenial. Cuando el Señor venga y establezca su reino, hermano, nosotros reinaremos con Él y tendremos la autoridad sobre las naciones. Esto es una promesa maravillosa, pero esto es para los que vencieren. Si usted y yo vencemos, vamos a recibir esta promesa maravillosa del Señor. Y sigue diciendo: y la regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Oh, hermanos, vamos a ejercer autoridad sobre las naciones. Vale la pena buscar a Dios. La promesa es maravillosa. Y luego dice el verso 28: y le daré la estrella de la mañana. Qué promesa linda. La promesa de estar con Jesús por siempre. Observemos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, verso 16, dice la Biblia: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Escuche: yo soy la raíz
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, según lo que nos habla aquí Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Qué maravillosa promesa, estar con Jesús para siempre, verlo cara a cara, aleluya. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren estar con Jesús para siempre? Yo creo que todos. Entonces, hermano, hay que perseverar, hay que vencer, no hay que dejarnos engañar, no hay que andar dejándonos confundir por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas profecías. Mantengámonos firmes en la doctrina que hemos aprendido, que es la verdadera doctrina, la de la palabra del Señor. Permanezcamos firmes hasta el fin. Y por último, termina este mensaje diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos estos mensajes que hemos visto terminan de esta forma: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no fue solamente para la iglesia de Tiatira, es para usted, es para mí también. Usted y yo tenemos oídos, escuchemos lo que Dios nos ha hablado, pero que no entre por aquí y salga por el otro lado y quedemos en la misma situación. No, es para escuchar y guardar en nuestro corazón. Así que, hermanos, lo que hemos recibido hoy de parte de Dios a través de este mensaje a Tiatira, guardémoslo en el corazón y pongámoslo en práctica. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando más y más a sus vidas y a sus corazones. Aleluya.